les queremos decir una cosa, hermanos. El movimiento de sostén propio está avanzando unidamente en doctrina, ¿verdad? Unidamente en doctrina. No podemos ser como en la organización que cree lo que quieras, al fin eres nuestro hermano. Aquí tratamos de apegarnos a los textos y los contextos, y que la Biblia, el Espíritu de Profecía, sea la que nos hable. Bien, recuerden una cosa, y esto es una de las partes del vino de la Babilonia que ya estudiamos en la mañana. Dice el profeta y Reyes. Recuerdan que el Nabucodonosor hizo un culto a la imagen de oro. Dice aquí, parecía destinado a quedar relacionado de un modo permanente con las formas establecidas de la idolatría reconocida como religión de ¿quién? Escuchen bien, la idolatría reconocida como religión del Estado. El domingo, hermanos, es un día idólatra. También va a ser reconocido como religión de Estado en la ley dominical, dice la hermana White. Entonces aquí tenemos que la religión del Estado es parte del vino de Babilonia. ¿Sí? Parte del vino de Babilonia. Ahora tenemos, y vamos a entrar rápido. La primera Babilonia, ¿cuál fue? La pagana, la idólatra, la hechicera, la divina, la astróloga, la adoradora del sol. Esa fue la primera Babilonia. La de Belsasar, exactamente, la de Nabucodonosor, cuyo rey es Nabucodonosor, pero en realidad ¿quién la dirigía? Satanás, Isaías 14. Ahora vamos a ver la Babilonia ¿qué? Papal. Recuerden que la profecía se interpreta a partir del profeta en adelante. Ahora aquí tenemos, ¿a dónde estaba Babilonia antes? ¿Se acuerdan? ¿Dónde está? No, más por acá. Por acá estaba. Ahora entramos a la segunda Babilonia, que es Roma. ¿Sí? Hay un dicho que hasta el día de hoy se menciona: todos los caminos, ¿qué dice? Porque será algo literal en el Imperio Romano y también en la época medieval. Todos los caminos llevaban a Roma. De todas las naciones, estas son las naciones que ustedes pueden ver, vean aquí, que se llama el Imperio Sacro Romano, ¿sí? Los monarcas de la cristiandad, ¿sí? Francia, Inglaterra, bueno, aquí tenemos parte de Alemania, los alemanes, todo eso. Obviamente más adelante en la Edad Media el Santo Imperio Romano, ¿verdad? Entre los alemanes y Roma, ¿sí? Y aquí tenemos ahora el Imperio Romano. Esta es la Babilonia del Apocalipsis, ¿sí? La Babilonia del Apocalipsis de la Edad Media. Y bueno, ustedes han leído esto, rápido lo leo, ¿verdad? Ven acá, yo te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, la cual han fornicado los reyes de la tierra. Y miren lo mismo, los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Si esto es la primera Babilonia pagana, rápido estoy entendiendo ¿qué? Los símbolos, ¿sí? Un cáliz lleno de oro de las abominaciones. Ya entendí que es una abominación. Lo estudié en la primera Babilonia pagana. Y de la inmundicia de su fornicación. En su nombre, en su frente, un nombre escrito. ¿Qué dice? Babilonia la grande, la madre de las rameras. ¿Y qué más? De las abominaciones de la tierra. A esto casi no se le pone mucha atención, pero estas abominaciones es lo que ella les enseña a sus hijas. ¿Entendemos? Les enseña a sus hijas. Ahora, la hermana White dice bien claro quién es esta segunda Babilonia. Babilonia es aquella gran ciudad, la potencia que por tantos siglos dominó con despotismo sobre los monarcas de la cristiandad. ¿Es quién? Es Roma. Aquí la tenemos, miren ustedes. Aquí, a ver dónde está. Está, creo que en el otro diagrama, pero Roma papal, ¿sí? Pero se acuerdan que en el otro diagrama de 1843 va por aquí una mujer montada en una bestia, ¿sí? Esta es la Roma, ¿qué? Mire, la Roma papal, ¿qué es lo que hace? La Roma papal lo único que hace
Vamos a leer lo que hace. Miren, aquí dice, ¿qué es? ¿Esta mezcla de qué? ¿Con qué? Dio como resultado el desarrollo del hombre. A ver, ¿qué es la Roma papal entonces? ¿Mezcla de qué? De las mismas costumbres paganas. ¿De dónde? De Babilonia. Ahí encontramos adivinación, astrología, adoración al sol, ídolos, imágenes, todo eso. Pero ahora, ¿con el nombre de quién? De Cristo. O sea, es lo mismo de Babilonia, pero disfrazado con el nombre de Cristo. ¿Comprendemos? ¿Sí? Aquí está. Ese gigantesco sistema de religión falsa es la obra maestra del poder ¿de quién? De Satanás. Pues lo mismo, ¿quién gobernaba acá esta Babilonia? Satanás. ¿Quién gobierna esta Babilonia papal? Satanás. ¿Cuál es la religión de la Roma papal? Es la religión de la Babilonia, pero con el manto del cristianismo. Y vamos a ir rápido, hermanos, por cuestión del tiempo, si ustedes ya han estudiado eso. El Papa se ha rogado los mismos títulos de la divinidad. Bueno, esta es una doctrina ¿de dónde? De Roma. Recuerden que en Roma los dioses eran ¿qué? O las imágenes eran ¿qué? Dioses. Bueno, ahora el hombre dice, ahora yo soy Dios. Bueno, es como si una piedra en Babilonia dijera, esa piedra es Dios. ¿Me explico? Es lo mismo, pero ahora en el cristianismo. Siguiente. Constantino, ¿qué dice aquí? Pagano aún, ahí está. Tenía la religión pagana. Dice, promulgó un decreto para apoyar la observancia general del domingo como una festividad pública en todo el Imperio Romano. Ahora, ¿de dónde venía la adoración del domingo? ¿Quién adoraba al sol? En Ezequiel capítulo 8. Los babilonios, era costumbre de los babilonios. O sea, lo que tenemos, cada vez que usted ve una iglesia católica romana, un templo católico romano, usted está viendo una sucursal de Babilonia. ¿Sí? Bueno, de cómo llegaron a Roma. A ver, ¿dónde está Roma? A ver, vamos a ver aquí. Y eso es algo que aprendí de los pioneros. Por acá tenemos a Babilonia, ¿verdad? Y acá está Roma. ¿Cómo es que llegaron desde Babilonia hasta Roma? Y ahora Roma estaba promoviendo las mismas doctrinas de Babilonia, pero con el manto del cristianismo. ¿Cómo es que llegó esto para acá? Miren, los pioneros adventistas dicen lo siguiente. Cuando Babilonia cayó finalmente, acá tenemos, no le voy a poner el láser en el ojo, hermano Pedro. Cuando Babilonia cayó finalmente, ¿a dónde se fue su religión? Su religión se vino, bueno, sí, a los medos y los persas, pero hay una ciudad que floreció ya después de los medos y los persas. ¿Quiénes vinieron? Los griegos. Bajo Casandro. ¿Se acuerdan Casandro? ¿Sí? Uno de los cuatro, Ptolomeo, Casandro, Lisímaco y Seleuco. Casandro, ya uno de los griegos, de los generales griegos. Casandro, dice la historia, que edificó una ciudad o adornó una ciudad donde dio mucha importancia a esa ciudad. Se llamó esa ciudad Esmirna. ¿Cómo se llama? Esmirna. En Esmirna había una montaña donde había un templo. ¿Dónde están las 7 iglesias? Aquí está Asia, ¿verdad? Por aquí está Esmirna. ¿Sí? Entonces por ahí, por Esmirna, había un templo. Por eso dice el mensaje de la iglesia de Esmirna. Vamos a Apocalipsis capítulo 2. Miren. Capítulo 2. Dice, verso 9. Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga ¿de quién? De Satanás. ¿Qué es lo que había literalmente en esa ciudad, en Esmirna? En esta parte, en Esmirna, todas las religiones de Babilonia, que eran adoradas allá en Babilonia, de alguna u otra manera habían sido traídas a esta parte. Y había un templo en Esmirna
donde permanecieron las religiones paganas de Babilonia. De allí, de esta parte, fueron llevadas hacia Roma, la religión de Babilonia. ¿Sí me explico? Acá está la religión de Babilonia, vienen los medos, los persas, vienen los griegos, todas esas religiones, todos esos misterios de Babilonia se mantienen en la ciudad de Esmirna en un templo, sus dioses falsos y todo eso, zoroastrismo, todo eso, ¿sí? Y de aquí son llevados ¿hacia dónde? Hacia Roma, y Roma los vuelve a dar a todas las naciones. Eso es el enlace del estudio que hacen los pioneros adventistas. Porque ¿cómo es que Roma va a beber el mismo vino que Babilonia? Y entonces ellos fueron estudiados, y así como les mencioné, así fue como de aquí pasaron, ¿verdad? De Esmirna había un templo pagano, ¿verdad? Todas esas cosas paganas se diseminan y llegan a Roma, y de ahí Roma las vuelve a dar a todos los príncipes de su tiempo, los cristianos, entre comillas. Sí. Bueno, la Iglesia Católica en el poder, salvación por obras. No solo se le enseñó que recurrieran al Papa como mediador, sino también a confiar en sus propias obras para expiar sus pecados. ¿Esta religión de Babilonia, sí o no? Claro que sí. Expiar sus pecados, ofrendas por ellos. La idea de inmortalidad natural del hombre y el estado consciente de los muertos, esta doctrina constituye el fundamento sobre el cual Roma estableció la invocación de los santos y la adoración de la Virgen, ¿qué? María. ¿De dónde trajeron esta idea de que el hombre no muere? De Babilonia. De allá la trajeron, pero la pusieron con lenguaje ¿qué? Cristiano. La idea del purgatorio. Después se preparó el camino para la introducción de otra invención ¿qué? Miren, es que está tan claro. ¿Invención qué? ¿Quién inventó el purgatorio? ¿Roma o los paganos? Babilonia inventó eso. Por eso, hermanos, las enseñanzas de la Iglesia Católica son puramente enseñanzas de Babilonia. De hecho, ¿no te había Juan Pizet? ¿Cómo? Pizet había inventado eso del limbo, el purgatorio y el infierno, ¿no? Pero viene desde Egipto, ¿no? Bueno, él lo cristianizó, pero desde antes, porque dice aquí que esta era una doctrina ¿qué? Una invención ¿qué? Pagana. Entonces, ¿Zetzel? Hermano, pero los egipcios son antes que Babilonia. Sí. Y los egipcios ya creían en esto de los muertos. Sí, y antes de los egipcios estaban los hititas. Sí, y viene desde Babilonia, pero después del diluvio. No la Babilonia de Nabucodonosor, ¿no? Bueno, sí, tiene razón. Pero recuerde que el nombre Babel, bueno, viene desde, implica todo ese caminito que mencionamos, ¿verdad? Todo ese caminito. Entonces, mire, paganismo, romanismo, o sea, es lo mismo, ¿sí? ¿Cuál es? Un lugar de tormento en el cual las almas de los que no han merecido la condenación eterna sufrirán un castigo por sus pecados, después de la cual, una vez librados de toda impureza, serán admitidos en el cielo. Estas son las juntas directivas y estas son las famosas disciplinas. Ese es su purgatorio, ¿verdad? De alguna u otra manera está paganizado eso en el adventismo. La desfraternización. Ajá, todo eso, ¿verdad? Sufra sus penas. Y una vez que sufra sus penas, entonces quizá puede ser admitido al cielo. Entonces, que podremos volver a notar en el libro. Por cierto, hermano, es que esto es paganismo. Miren, hermanos, Ted Wilson acaba de decir que 2019 va a ser el año para traer a los hermanos de regreso. Yo no me atrevo a pensar que algunos de ustedes regresen, pero tienen la libertad de hacerlo porque tampoco la quitamos. No somos nadie en quien para quitarla. Aquí nos apoyamos en la Biblia, el Espíritu, profecía, el libre albedrío para creerlo. Pero hermanos, muchos, si nosotros no confiamos en que estamos siguiendo la palabra de Dios, muchos se sienten incómodos en este mensaje y quieren regresar a la comodidad de la organización. Allá les van a decir, sí, pero bautícese de nuevo. Usted sabe, si regresa es libre. La remisión de pecados, otra invención más necesitaba para que Roma pudiera aprovecharse de los temores y vicios. Fue provista por la doctrina de las indulgencias. Se prometía total remisión de ¿qué?
de pecados. ¿El sacrificio de quién? De la misa. Ahora, noten una cosa. La misa, la hostia se adora, ¿verdad? Sí. Se adora. Sí, sí, es lo que le llaman el Santísimo. Sí. Y lo adoran. ¿A quién están adorando? Al sol. Bueno, literalmente están adorando un pan, ¿verdad? Que tiene la figura de quién? Del sol. Están adorando un pan. ¿De dónde viene esa doctrina de adoración a los objetos? Sí, del paganismo. Entonces, lo que es Roma, se trajo todas las doctrinas paganas, el domingo, el purgatorio, todo lo trajo y ¿cómo le podemos decir? Lo envolvió con versos de la Biblia. Inclusive también, por ejemplo, Zeus, que es San Pedro, ¿no? Algo así. Sí. ¿Ustedes han visto, hermanos, un sacerdote católico romano que se llama Del Toro? ¿Y cómo le ha dado una zarandeada a pastores adventistas que no saben nada? ¿Sí lo han visto? ¿Usted sí, hermano? ¿Usted sí lo ha visto? ¿Por qué no lo has dicho? ¿Sí lo ha visto? A todos les gana. A todos les gana, dice el hermano. ¿Y saben a quién les gana? Los que no estudian. Y esos pastores adventistas no estudian. Y hermanos, si nosotros no nos podemos estudiar, ¿saben qué me quedé pensando? Como un babilónico, escuchen bien, como un babilónico le ganó a un israelita ignorante. Porque eso es la religión de nosotros, es la religión oficial, pues, que Dios le dio a Israel. Amén. Es el original. Pero ahora ya nosotros con las realidades. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es que un babilónico dejó en vergüenza y sigue dejando en vergüenza a varios protestantes y sobre todo adventistas? Eso demuestra una cosa, que el pueblo no está estudiando, no está leyendo. Pero hermano, cuando usted vea ese video, le va a dar pena y le va a dar lástima. Se cayó un cuchillo. Sí, que era un cuchillo, pero es de juguete. Sí. ¿Por qué, hermano? Miren, porque sabiendo el pueblo adventista que Roma es completamente una copia de Babilonia, no te puede ganar ni el Papa, hermano. Ahora, el rito bíblico de la Cena del Señor fue reemplazado por el sacrificio ¿de quién? De la misa. ¿Sí? Se requería que todos los cristianos su pena de muerte manifestaran su aceptación de este terrible error que ofende ¿a quién? Al cielo. ¿Por qué, hermanos? Porque es idolatría. Es idolatría. Esas son las blasfemias contra de los que habitan en el cielo. Sí, perdón, sí. Ahora vamos a hacer un resumen rápido. ¿Por qué Roma entonces es considerada la gran Babilonia? Porque, hermano, todas las doctrinas paganas, que si algunas tuvieron su origen en Babilonia, otras antes, desde Babel, ¿verdad? Pasando por otros reinos babilónicos, hermano, las tiene Roma. Por eso es considerada Roma, ¿qué? ¿La gran qué? La gran Babilonia. Así lo dice, miren. En Apocalipsis 17, ¿la gran qué? Sí, porque ya Babilonia. se complementa a través de los siglos con todo el paganismo ya está concentrado. Es una mezcla de paganismo con cristianismo, por eso se llama Babilonia. Cuando alguien te pregunte por qué Babilonia, por qué ha caído Babilonia, tú tienes que ser claro, porque todas sus doctrinas tienen origen en Babilonia. Si tú no dices eso, entonces estamos siendo ecuménicos. Ay, no, sí, es que es la madre iglesia. Yo he escuchado predicadores de la verdad presente que le llaman a Roma la madre iglesia. Hermano, eso es tener una doctrina ecuménica de interpretación profética. En todo caso sería la madre de las rameras. Hermanos, ella no es la madre iglesia. Ella es la madre de todas las rameras y es la gran Babilonia. Es lo que dice la escritura. Entonces, esta gran ramera dominó desde el 538 ¿hasta qué año? Hasta 1798, y esta gran ramera tuvo su herida ¿de qué? De muerte, pero iba a ser ¿qué?
Sanada, iba a ser sanada. Ahora bien, entramos a la otra Babilonia, la tercera, que es lo mismo pero en diferentes fases, pues. Miren, entramos Babilonia, la protestante, la caída. También los protestantes son llamados Babilonia en el conflicto de los siglos. ¿Y los adventistas también? Claro. Bueno, los ecuménicos que se unen a Roma, la hermana White dijo eso, ahorita lo vamos a estudiar. Miren, aquí tenemos ahora aquí se acuerdan que hemos venido viendo mapas. Primero el mapa de Babilonia, ¿se acuerdan? Después el mapa de Roma, así de rapidito. Y ahora tenemos, ¿dónde? ¿Dónde se dio por primera vez el mensaje ha caído Babilonia? ¿Dónde se dio? Estados Unidos. Ah, Estados Unidos. También ahora, también una ¿qué? Un imperio. De hecho le llaman el imperialismo yanqui. Algunos, ¿verdad? Se es conocido Estados Unidos como el imperio o el imperialismo. ¿Por qué? Leía un artículo. ¿Cuál es la diferencia entre China y Estados Unidos? Si China es potente económicamente hablando. Bueno, es que China no tiene bases armamentísticas en todo el mundo y Estados Unidos sí. En México entran los aviones de Estados Unidos y salen como, disculpen si hay alguien aquí, ¿verdad? Como Juan por su casa, alguien que se llame Juan. Perdón, hermano, por eso le disculpas. Ay, los pido perdón a los hermanos. Estados Unidos es la superpotencia. China no tiene bases en todo el mundo. Tiene unas cuantas en Asia, pero Estados Unidos te tiene en Europa, te tiene en Japón, te tiene el Plan Mérida aquí. Bueno, aquí no necesita tener bases. Hay extensiones de su país. ¿Cómo? En todo el mundo hay extensiones. Hay extensiones de su país. Es la superpotencia. ¿Sí? La Segunda Guerra Mundial, etcétera. Bueno, para eso crearon la ONU y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sí. Entonces tiene un control. Pero también aquí las iglesias protestantes de aquí son llamadas Babilonia. Sí, y por eso nosotros salimos de allí. Miren, vamos a leer. Se dice que Babilonia es madre de las rameras, conflicto de los siglos. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas, tradiciones y siguen su ejemplo sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. Ahora dice, el mensaje de Apocalipsis 14 que anuncia la caída de Babilonia, el 2, debe aplicarse a comunidades religiosas que en un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. En vista de que este mensaje sigue el aviso del juicio, debe ser proclamado en los últimos días. ¿Y qué dice aquí? No puede por consiguiente referirse solo a quién, pues dicha iglesia estaba en condición caída desde hace muchos. A ver, cuando en 1844 se dice ha caído Babilonia, ¿se refería a la iglesia romana? Sí. A ver, ¿qué dice aquí? No te refería a no. Dice, no puede por consiguiente referirse Solo a la iglesia romana. Ya había caído. Pues dicha iglesia estaba en condición caída desde hace muchos ¿qué? Sí. Entonces, ¿quién es esa Babilonia que cayó? Estados Unidos. Todas las iglesias protestantes. Las iglesias protestantes. Hay una confusión. Menos la adventista. Algunos tienen por ahí algo. Y vamos a entender algo por ahí. Miren, muchos no entienden que las iglesias protestantes son llamadas Babilonia. Y minimizan los acuerdos ecuménicos que la iglesia adventista ha tenido con Babilonia protestante. Porque cuando no hay aquí en el cerebro un diccionario profético, si aquí no está en el cerebro Babilonia pagana, Babilonia papal y Babilonia protestante, si nada más está Babilonia pagana y Babilonia papal, no, pues la iglesia no está en eso. Pero si está Babilonia protestante y que hay acuerdos ya con ellos y están cooperando con ellos, la hermana White dice, corremos el riesgo, el peligro de ser una de las hijas de la caída de Babilonia, de las hermanas de la caída de Babilonia. Ese punto ha sido mal interpretado, hermano. Sí. Porque se basan hoy en día, hay de aquel, lo que dice la hermana White, hay de aquel que a la iglesia le llame Babilonia. Bueno, ahorita vamos a llegar a eso. Porque aquí surge algo muy importante. Miren, hermanos, los jesuitas van a trabajar con tu mentalidad.
religiosa, dicen ellos en un libro que se llama La unidad de las iglesias, una posibilidad actual. Dice: trabajaremos con su conciencia religiosa. Si tú no tienes una conciencia religiosa establecida en la palabra de Dios y en el Espíritu de profecía, si tú la tienes establecida en dichos, tradiciones, de lo que tú escuchaste ahí en el AR, rápido te van a manipular. Yo creo que criterio propio, ¿no? Exactamente, tenemos que tener un criterio individual basado en la palabra y en el Espíritu de profecía, correcto. Entonces dice aquí: además, en el Apocalipsis, el capítulo 18 del Apocalipsis, se exhorta al pueblo de Dios a que salga de Babilonia, etc. ¿Y en qué comunidades religiosas se encuentra actualmente la mayoría de los discípulos de Cristo? Sin duda alguna, en las varias iglesias que profesan ¿qué? La fe protestante. Al nacer esas iglesias se decidieron noblemente por Dios y la verdad, y la bendición divina las acompañó. Pero estas iglesias cayeron víctimas del mismo deseo que causó la maldición y la ruina de Israel, el deseo de imitar las prácticas de los impíos y de buscar su amistad. ¿Ok? El mensaje del segundo ángel fue proclamado por primera vez en el verano de 1844. Se aplicaba entonces más particularmente ¿a dónde, hermanos? A las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, ¿cuál es la tercera Babilonia que tenemos? Las iglesias protestantes. Porque entonces se les llaman a las iglesias protestantes Babilonia por la confusión. Aún no se entendía bien. Por eso el chat. Bueno, porque ellos rechazaron verdades. Está confundido. ¿Y por qué rechazaron verdades? Porque traían mucho vino de la Babilonia romana y la Babilonia pagana, que es lo mismo. Por eso el chat. ¿Sí? Por eso dice que el protestantismo apóstata. Exactamente. ¿Quién habló? No son de que yo escuché una voz, pero perdón, hermano, no vi que tiene tapado su boca. El protestantismo apóstata es lo mismo que la Babilonia que cayó en 1844. Miren esta cita. Escuchen bien, esta cita es Historia de la Redención 382. Cuando las iglesias, hablando de las iglesias de Estados Unidos, desdeñaron el consejo de Dios al rechazar el mensaje, ¿qué? El Señor a su vez la rechazó. Mire, cuando una iglesia rechaza un mensaje, Dios rechaza esa iglesia. No importa, Testimonios para los Ministros, página 16, cuán alto ha sido su llamado. O sea, refiriéndose a la organización adventista. A quien sea. Israel rechazó a su Dios. Dios lo rechazó. Estaba en la profecía, estaba predicho que iba a venir el rey de reyes, señores, señores, a Israel. Y vino el rey de reyes, señores, señores, y el Sanedrín se reunió y dijo: este no es el rey. Pilato todavía les dijo: a vuestro rey voy a crucificar. Y ellos que dijeron: no tenemos otro rey más que a César. Cuando se rechaza el rey, el reino de Dios, pues, los principios del reino de Dios, el mensaje del cielo, hermanos, por más alto que haya sido su llamado, el pueblo es rechazado. Las profecías son condicionales. Las profecías de si Dios te va a usar son condicionales. ¿Sí? Lo que tiene la organización adventista es que dice: no importa, ese Dios que tengo es un Dios que ya cambió, que no es condicional. No, hermano, es el mismo Dios. Dios no cambia, en él no hay sombra ni variación. Miren lo que dice: el primer ángel fue seguido por un segundo que proclamaba: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho a beber a todas las naciones el vino del furor de su fornicación. Los adventistas entendieron, ¿quiénes, hermanos? Que este mensaje era un anuncio de la caída moral de las iglesias como consecuencia de su rechazamiento del primer mensaje. La proclama: ha caído Babilonia, y se dio en el verano de 1844, y como resultado de ella cerca de 50,000 personas abandonaron esas iglesias. ¿Qué iglesias abandonaron? Protestantes. Entonces ahora tenemos a la Babilonia protestante. Y estas tres Babilonias, de estas tres Babilonias se compone la Gran Babilonia. Porque todavía hay paganismo. Claro, hay paganismo. Hay papalismo del Papa, pues, o papismo. Hay papismo, ¿verdad? ¿Y hay protestantismo babilónico? Sí, lo hay. Y lo malo, hermanos, es que de las tres
se ha metido a la organización adventista. De las tres, esas cosas que traen a los mariachis el día de no sé qué, pero ahí los llevan. Sí, el día del niño, el día de la madre, todas esas son cosas paganas, ahí las meten. Cosas papales, hermanos. Me sorprende mucho que se está metiendo, sobre todo en cuestión de cosas papales, la jerarquización católica romana. La gente le tiene miedo al pastor, el pastor le tiene miedo a su superior, el superior al superior, a Ted Wilson. Ted Wilson creo que le tiene miedo al Papa. Y con ese punto ¿Quiere que le tenga miedo? Sí, entonces me aterra, hermano, me aterra la mente jerarquizada católica romana que tiene el adventista. Además de eso, en 1957 se hicieron acuerdos doctrinales con la Babilonia protestante. ¡Wow! Entonces, están siendo partícipes de las tres Babilonias. De las tres. La Babilonia protestante. Dice aquí, ¿cuál fue el origen de la gran apostasía? ¿Cómo empezó a apartarse la iglesia de las sencillez del evangelio? Conformándose a las prácticas de ¿qué? Paganismo, Babilonia. Conformándose. Para facilitar a los babilonios, a los paganos, la aceptación de ¿quién? Del cristianismo. ¿Y qué dice aquí? No ha sucedido entre otro tanto en casi todas las iglesias que se llaman ¿qué? Una ola de mundanalidad invade la iglesia. Lo que nosotros llamamos mundanalidad es realmente paganismo, es realmente Babilonia. ¿Comprendemos? Entonces, esta es la Babilonia protestante. Y miren, bueno, ahí está, ¿verdad? Esta es la mamá y estas son ¿qué? Las rameras. ¿Sí? Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se tienen a sus doctrinas y ¿qué más? Tradiciones, siguen su ejemplo, sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. El mensaje de Apocalipsis 14 que anuncia la caída de Babilonia debe aplicarse a comunidades religiosas que en un tiempo fueron puras y luego que se han corrompido. A ver, ¿qué comunidades fueron puras en su tiempo? Las iglesias protestantes en su tiempo. Porque iban buscando la pureza, pero llegaron a un momento que dijeron, escuchen bien, no vamos más allá de donde Lutero fue, no vamos más allá de donde Calvino fue, no vamos más allá de donde Ted Wilson va, de donde Bohr va, donde Bullón va, no vamos más allá. Y dejaron la palabra de Dios a un lado. Una de las características de Babilonia, la que he encontrado, y es tan sencillo, es que ponen a un lado la palabra de Dios por los dichos, tradiciones de los hombres. Y ahí comienza el declive. El hecho de rechazar la verdad, sacrificar la verdad, ya los convierte en Babilonia. Es lo que hizo Babilonia. Babilonia puso a un lado la verdad y puso su propia verdad. Sí. Ahora, eso fue lo que sucedió. Muchas de las iglesias protestantes están siguiendo el ejemplo de Roma. Se unen inicuamente con los reyes de la tierra. Así obran las iglesias de quién? ¿Iglesias de quién? Mira, hermano, iglesia del Estado. Hoy tú hablas con, a mí me da, no sé qué cosa me da, tú hablas con un adventista AR aquí y para él no es nada malo ser iglesia de Estado, pero es vino de Babilonia. Y lo tenemos claro. Pero para él le encanta el vino de Babilonia y está tan borracho como cordero al matadero. Y no le dice nada a las siglas AR. Nada. Nada. De hecho, hice un estudio rápido, se lo voy a mostrar. Enseñanza en el adventismo. Miren, me puse a investigar. Escuela Sabática 1895. Así eran antes, miren. Escuela Sabática de 1895. Hablando de Babilonia, de la iglesia judía, dice aquí, cuando la religión, escuchen bien, lo hago más grande, ¿sí se ve ahí? Sí, When religion, dice,
Es más, podemos ir para acá. Como cualquier cosa, cuando la iglesia o el Estado se vuelven de su propio curso, este es el camino a la destrucción. La verdad siempre se declara en las siguientes palabras: cuando la religión y el gobierno civil están legalmente unidos, no se deriva ningún beneficio de esta unión. Ambos son seriamente dañados por esta unión. ¿Se dan cuenta cómo antes se enseñaba la separación de iglesia y Estado? Están denunciando la separación. El vino de Babilonia lo están denunciando. Vamos a ver aquí, Escuela Sabática de 1896. ¿Cómo se llamaba? El gran mensaje triple angelical, Apocalipsis 14. Esas eran escuelas sabáticas. Bueno, esa escuela sabática dice aquí lo siguiente. Dice: varias iglesias continúan protestando contra la intrusión de los magistrados civiles o de la unión iglesia-estado. Lo contrario, los principales cuerpos o iglesias unidas con el Estado. La iglesia luterana ha llegado a ser iglesia del Estado en Alemania, Noruega, Suiza, Dinamarca. Iglesias del Estado fueron establecidas en Suiza, Francia, Inglaterra, Escocia. Miren cómo antes se decía eso en escuelas sabáticas. ¿Sí? Ahora, el segundo ángel habla del pueblo profeso de Dios, no como individuos, pero como un cuerpo, Babilonia, el cual ha caído debido a su fornicación con el mundo. Este mensaje viene a individuos, pero de Babilonia. Esta es la última parte del triple mensaje de la caída de Babilonia. Cuando la iglesia, escuchen bien, cuando la iglesia primitiva se apartó de Dios y se hundió en errores paganos, ella llegó a ser ¿qué? A ver, vamos a entender. Una cosa es Babilonia y otra cosa es la caída de Babilonia. ¿Qué es lo que te hace Babilonia? ¿Errores qué? Paganos. Te hace Babilonia. Pero ¿qué es lo que hace a Babilonia caer? No. Bueno, sí, pero se rechaza la verdad, pero de esta manera. Cuando la iglesia primitiva se apartó de Dios y se imbuyó en errores paganos, llegó a ser Babilonia. Cuando ella se unió con el Estado, ella cayó y como organización ya no era más cuerpo de Cristo. Mire, ¿cuándo sabemos que una iglesia es caída? Cuando está unida con el Estado. ¿De qué que se junta con una ramera en la misma carne es? Sí, así lo dice 1 Corintios 6, si no me equivoco. Es cuando hay fornicación. Sí, ahora debemos entender esto. Todos los errores paganos los la hace ¿qué? Babilonia. Pero cuando ese cuerpo eclesiástico, esa organización eclesiástica, se une con el Estado, ella cae. También está en el Fornicación. Este es conflicto de los. No, esta es una escuela sabática. Antes así se enseñaba. Por eso los adventistas de antes, hermanos, eran adventistas puros. Y este movimiento intenta ser un movimiento de volver a las sendas antiguas, hermanos. Sí, porque el conflicto de los siglos así lo marca. Así lo marca que empiezan a cometer errores cuando se unen con el Sí. Estado. Esto es, les digo de cuándo es esto. Se llama Babilonia la Grande, febrero 29 de 1896, lección de escuela sabática. No, eso ya nunca más te va a volver a ver. Bueno, hermano, lo estamos viendo, no diga que no. Hay que traducirla, hermano. Eso fue lo que no se entendió, hermano, cuando la organización pactó con el Estado, automáticamente la iglesia cayó. Ahora, exactamente, toda iglesia, en el pensamiento puro adventista, toda iglesia que se une con el Estado es una iglesia caída. Si la organización adventista está unida con el Estado, es una iglesia caída. Ahora, ¿por qué es una iglesia caída? Porque bebió del vino de Babilonia. Ese vino lo emborrachó tanto que no se dio cuenta que unirse con el Estado era caer. Esto es bien importante que se entienda, hermano. El pensamiento adventista de antes. Primero se hace Babilonia y después Babilonia cae. ¿Por qué se hace Babilonia? Por todos los errores paganos. ¿Sí? Vamos a ver esta otra escuela sabática de 1945, titulada La Iglesia Remanente. ¿Cuántos ya habían nacido en 1945? No. Bueno, Segunda Guerra Mundial estaba terminando, agosto 6, 4 por ahí.
Miren lo que dice el mensaje del tercer ángel y la iglesia remanente. Hermanos, es que antes era Biblia, Espíritu y profecía. Y aquí tenemos, dice, ¿qué falsas doctrinas son traídas a la luz a través de la predicación de la verdad por la iglesia remanente? Bueno, el esfuerzo de abrogar la ley de Dios, la intención de sustituir el domingo por el sábado de Dios, la inmortalidad del alma del hombre, la teoría del tormento eterno, posponer la aparición de la segunda venida de Cristo, rechazar la función puramente espiritual de la iglesia por la alianza con el Estado y el mundo para obtener poder entre los hombres. Mire, antes se pensaba que la alianza con el Estado también vino de Babilonia. Se lo estoy demostrando. Por eso, cuando leo esto y hablas con un pastor ecuménico actual, a veces me dan ganas de echarle un de ese con hielo. A ver, esos que usan los médicos misioneros. No, con ese no despiertan, hermano, con ese se desmayan más. Algo que despierten, que vuelvan a las sendas antiguas. Pero no lo hacen. No lo hacen. Entonces, ¿queda claro hasta aquí quién es la Babilonia de 1844? ¿Quiénes son? Los protestantes, que rechazaron los 7 pilares adventistas, iglesias que se unieron con el Estado. La caída de Babilonia de 1844 ¿se refería específicamente a la iglesia católica? No, porque esa ya estaba ¿qué? ¿Desde cuándo se había unido con el Estado? Bueno, podemos decir que desde Constantino, al que vino a dominar en el 538, y ahora ella dominaba al Estado. Sí. Primero se une con el Estado, después domina el Estado. ¿Sí? Y hermanos, ahora vámonos a la advertencia final. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Ese ángel clamaba diciendo con voz potente: ha caído la gran Babilonia, ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Hermano, si tú ya entendiste Babilonia pagana, Babilonia papal y Babilonia protestante, te das cuenta que son los mismos errores paganos, disfrazados de papismo y de cristianismo. Lo peor es que ahora ese Babilonia está disfrazado de adventismo. Entonces se ha convertido en guarida de Claro. toda ave inmunda, de demonios y de todo. Sí. Nosotros vamos a terminar estudiando rápidamente la frase del hermano Bay: la iglesia adventista no es Babilonia. Pero para entender esa frase, tú tienes que irte a entender todo lo que hoy hemos estado estudiando. ¿Y a cuál iglesia se refiere? Claro. Y le vamos a preguntar al mismo contexto también. El texto y el contexto nos van a dar la respuesta. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos la Babilonia, la gran Babilonia, perdón hermano, ha caído la gran Babilonia. Ya para nosotros a las alturas de este momento ya no es sorpresa entender esto. Ya lo comprendemos. Ahora noten una cosa muy interesante, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. ¿Qué decían los pioneros adventistas? Esta última gran Babilonia, por aliarse con los reyes de la tierra, es una gran Babilonia caída. ¿Ya entendemos? Pero aquí hay un elemento más que pone la Biblia. Esta gran Babilonia ha hecho de la religión mercancía. La gran Babilonia final ve todo como mercancía, como business, como negocio. Es una característica de la gran Babilonia. Aquí está. Si te dicen, hermano, que ya viene diciembre y toca ofrenda de ingratitud,
Y sigue esto, y sigue el libro del año del 2019, y sigue la inscripción de los niños, y sigue esto, y sigue lo otro, y todo es money, money, dinero, 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 mercancías. Para ir a un congreso, obviamente, tienes que pagar. Bueno, en sostén propio también pagamos, pero no se hace negocio. Aquí el que no tiene puede ir porque hay otros que están poniendo, pero allá si no tienes, no vas. Perdón, hermano. Fueron a Centroamérica los conquistadores de la central y les cobraron 20 y tantos mil pesos. Puro business. Puro business. Si ustedes supieran, por ejemplo, que ellos son dueños del Hotel Barceló. Ellos tienen acciones de los viejos en el Hotel Barceló. Entonces, por ejemplo, que ustedes son matrimonios, aquí hay puros matrimonios y se les dice, bueno, va a haber retiro para matrimonios. Les vale, ¿cuánto le ponemos? Por Acapulco, al Barceló de Acapulco, por pareja. 5,000 pesos. Ah, pero usted ya invirtió. Usted es accionista, pero usted le va a sacar al hermano 5,000 pesos. Invirtió los mismos diezmos de los mismos. Sí, de lo que usted dio, lo invirtió. Es accionista, pero además se le cobra y se le saca dinero. Esa es la gran Babilonia. Lo mismo hace el gobierno Es mercadería. con las carreteras, casetas y todo eso. Ahora, bueno, pero él sí, porque él sí debe hacer. Ese es su negocio. Él debe hacer sus buenas carreteras. Usted cumple con todo eso, puede predicar en sus iglesias. Ahora, recuerden ustedes que vimos 3 mapas. ¿Sí? Las iglesias en Estados Unidos las iglesias protestantes en Estados Unidos están en un país de business, de negocios. Corporaciones. Ponga usted corporación en internet y lo van a mandar origen a Babilonia. Muchas de las iglesias protestantes se han hecho corporaciones babilónicas. Ministerios de sostén propio, entre comillas, se han hecho corporaciones babilónicas. Tenemos que ver quién es Babilonia. Entonces, la gran Babilonia final se le agrega algo que no se le agregaron a las otras dos. Aunque sí, la Babilonia papal ya sacaba las indulgencias business, ¿verdad? Negocios. Pero esta gran Babilonia, que es la última, tiene una característica: explota a la gente con dinero. Ahí está. Los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío. Amén. A ver, ¿cómo dice primero? Salgan de ella, pueblo mío. O dice pueblo mío, salgan de ella. Primero es salir y después de que salga es que pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Si usted se queda en esta mercadería, en esta unión de iglesia y Estado, usted será partícipe de las 7 postreras plagas. Solo por permanecer ahí. Aquí lo dice: para que no seáis partícipe de sus pecados. Salga para que no sea partícipe de sus pecados. Muchos dicen: no, es que yo me quedo, pero yo no estoy en unión con mi iglesia y Estado, pero yo me quedo allí. Si usted se queda, usted es partícipe de ese pecado. Aquí lo dice la Escritura. Avanzamos rápido. Viene entonces el fuerte pregón. El fuerte pregón, escuchen bien. Aquí está, historia de la redención. Aquí se repite el mensaje de la caída de Babilonia, tal como lo dio el segundo ángel, con la mención adicional de ¿qué? Corrupciones que se han introducido en las iglesias desde 1844. O sea, desde 1844 en las iglesias protestantes se han corrompido y corrompido y corrompido y corrompido y corrompido más. Ahora, el fuerte clamor viene a dar un mensaje ¿contra quién? Contra Babilonia, así como lo dio Jeremías. Pero a una diferencia, en que este es el último, ¿qué? La última advertencia contra Babilonia. La última advertencia. ¿Cuándo es que van a llegar los pecados de la gran Babilonia al cielo? Lo dice el hermano Juez. Cuando la ley de Dios sea finalmente invalidada por medio de la legislación. Hermano, y este es el asunto, escucha bien. Cuando se dictamine la ley dominical, pasan varias cosas. Es la última prueba para el pueblo de Dios.
Y no estoy hablando solo de adventistas. La cita está hablando todos los fieles. Amén. Pero además, cuando se dictamine la ley de Dios, ¿dónde se va a dictaminar la ley dominical primero? En Estados Unidos. Y después le va a dar de beber a todas las naciones. ¿No dice así Elena de White? Que esa ley dominical se va a ir a todas las naciones. ¿No? Es lo mismo que hizo la Babilonia pagana, la Babilonia papal, la Babilonia protestante, ¿verdad? Mira, cada vez que usted ve a un testigo de Jehová ahí los domingos, ¿verdad? Como si es que usted no salió antes. A todos los días. Vino de Babilonia, quiere vino de Babilonia. Es lo que me están diciendo. Los mormones, todos los evangélicos, quiere vino de Babilonia. Y los que tienen la verdad pura, ¿qué dicen? No, porque estoy viendo mi tele. No les hablas. Dile que no estoy. Hermano, los que tenemos la verdad pura, por la gracia de Cristo, debemos salir, no tenemos tiempo que perder. Debemos salir a dar este gran mensaje. El mundo entero está borracho por el vino de la Babilonia protestante, y de la Babilonia pagana, y de la Babilonia papal. Aquí en México tantas tradiciones. Yo no sabía que por acá, por el sur de la Ciudad de México, hay algo que se llama el niño pa, o niño pa, algo así. Niño pa. Que esa es una tradición pagana, ancestral de los aztecas. Es de Xochimilco. Ajá, son de Xochimilco. Ajá. Y que la gente por 20 años ya tiene agendado al niño pa. Eso no es catolicismo, eso es paganismo. Que llevaban baile. Y la gente se pelea por tener al niño pa. Yo no sabía de esas cosas del niño pa. Bueno, es paganismo. Hermanos, nosotros tenemos la verdad, somos un grupo pequeño, pero hay gente en otros lados que está buscando. Entonces, regresamos aquí al tema. ¿Cuándo es que llegan sus pecados hasta el cielo? En la ley dominical. Entonces ya llegan sus pecados hasta el cielo. ¿Por qué? Porque ellos se ponen a pisotear la ley de Dios. ¿Sí? Entonces la crisis del pueblo de Dios le proporciona a la oportunidad de mostrar quién es el gobernante del cielo y la tierra. Aquí viene otro. Cuando se dé el fuerte pregón en la ley dominical, los pecados de Babilonia serán ¿qué? ¿Y cuáles son los pecados de Babilonia? Si no lo sabemos, bueno, ya los hemos estado repasando. Espiritismo, astrología, pisoteamiento de la ley de Dios, la imposición de las observancias de la iglesia por la autoridad civil. Estos son los pecados de Babilonia. Invasiones del espiritismo, pecados de Babilonia. Los secretos rápidos, progresos secretos pero rápidos del poder papal. Todo esto es la Babilonia final. Esta es la Babilonia final. Ellos oirán el testimonio, la gente, de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados, porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Babilonia entonces es la pagana, la papal, la protestante. ¿Cómo van a caer estas? Dios ya sabe, Dios ya lo tiene delineado. Aquí los tenemos. El dragón es el paganismo, la Babilonia pagana, la Babilonia papal y la Babilonia protestante. Esto es conocido como la triple alianza. La triple alianza. Pero también es conocido como la gran ciudad. Vamos a ver que cuando cae, la gran ciudad se divide en tres porque está compuesta de tres: la pagana, la papal y la protestante. Miren, salió de sus bocas del dragón, de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, y ya vimos que son Babilonia las tres espíritus inmundos. ¿A manera de qué? A ver, ¿esto qué son? ¿Son espíritus de qué? ¿Quién está detrás de esos Babilonias? El rey de Babilonia, que es nuevo para nosotros porque Isaías no lo dijo. Amén. Oiga, Sí. vino un profesor de allá de Montemorelos, Sí. de Santa Elena, con sus temas y decía que esos eran los testigos
¿Qué eran los testigos? espíritus inmundos a manera de rana. Eran- Son los testigos que andan saltando de casa en casa. ¿Qué son los testigos de Jehová que están tratando de casa en casa? Se llaman Mercedes. Bueno, son espíritus de demonios. Ah, qué cosas, de veras. No sé para qué. Recuerden una cosa, que las ranas son tomadas de unas plagas de un país pagano llamado Egipto, que se metieron hasta ¿dónde? Se metieron hasta la recámara del rey. Por eso dice, van a los reyes de la tierra, van a buscar esta unión. Esto se llama también ecumenismo. Cuando usted lo lee en el griego, dice, van a los reyes de la tierra, y la palabra en griego es oikumené. O sea, el movimiento final de la unión de estas tres Babilonias en una gran ciudad se llama ecumenismo. Ecumenismo o oikumené. ¿Sí? Ahora, ¿para qué se reúnen? Para reunirlos, hacen señales, van a los reyes de la tierra, todo el mundo. Ahora, ¿a dónde van, hermanos? Todo el mundo. Ya no el mundo conocido de la Babilonia, ya no el mundo conocido de la Roma papal, el Sacro Imperio Romano. Ahora el mundo entero conocido. ¿Para qué? Para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Cómo se llama esa batalla? Aquí la tenemos. Armagedón. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Esta es la sexta, ¿qué? La sexta plaga. Derramó su copa sobre el gran río Éufrates. El agua de este se secó. Ahora, ¿cómo se va a secar? ¿Cómo se va a secar esta gran Babilonia que la tenemos en las tres religiones? El paganismo, el falso protestantismo y el catolicismo. ¿Cómo es que se va a secar? Bueno, lo dice el conflicto de los siglos, ya lo leímos. Miren, para reunirnos para la batalla de él, que en hebreo se llama ¿cómo? ¿Perdón? Armagedón. Tendrá lugar la batalla del Armagedón. El capitán de las huestes del Señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla. ¿Cuándo se da la batalla del Armagedón? ¿Sexta qué? Sexta plaga. ¿Esto es antes de la gracia o después de la gracia? Después. A ver, ¿cuándo vienen las plagas? ¿Antes de la gracia o después de la gracia? Después de que termine la gracia. Obviamente, después de que termine la gracia, que la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta es la batalla de ¿quién? Bueno, es para reunirlos para la batalla del Armagedón. La séptima es la batalla del Armagedón. ¿Por qué? Miren lo que dice la hermana Juan: tendrá lugar la batalla del Armagedón. El capitán de las huestes del Señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla. Solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra, una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes ¿de qué? De la tierra. Ahí están las 7 trompetas. Ahí están las trompetas, pero son un ángel que trae copa, ¿verdad? Suena la trompeta y entonces ¿qué? ¿Tira qué? Una copa. Suena la trompeta, se tira otra copa. Ahora, ¿por qué se suena la trompeta? Porque son trompetas de guerras. Y en cada guerra se sonaba la trompeta. Miren, hermanos, los futuristas del Evangelio Eterno agarran esta cita, la pisotean, porque están poniendo esta cita antes de la gracia. Dicen, sonará trompeta tras trompeta, antes de la gracia, porque son juicios que advierten para arrepentimiento. ¿Dónde dice eso? El contexto no lo dice. El contexto nos habla de la batalla del Armagedón después de la gracia, hermano. Y son trompetas de batalla. Ahora, Más bien de destrucción. ajá, de batalla y que destruye. Ahora, ¿cuándo es que se le retira el apoyo a la gran Babilonia? Ya lo leímos. Cuando vienen las plagas, ¿y qué dice la gente? La gente que apoyaba a la gran Babilonia, ¿qué dice? Me engañaron. Se vuelven contra ellos. Las multitudes se llenan de furor. ¿Qué gritan? Estamos perdidos, exclaman, y vosotros sois causa de vuestra perdición, y se vuelven contra los falsos. ¿Qué? Las manos mismas que los coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos. Esto es cuando se le quita el apoyo a la gran Babilonia. Es decir, todas esas iglesias protestantes que apoyaban a sus líderes ecuménicos, todos esos adventistas que apoyaban a sus líderes ecuménicos, todos esos católicos que apoyaban a sus líderes ecuménicos, todos esos hinduistas, budistas, de nueva era,
y todo lo que se le puede llamar, que apoyaban el ecumenismo. ¿Saben qué, hermanos? Todos ellos se les va a quitar el apoyo de la gente. Las muchas aguas significan gentes, recuerden. Y es así como la gran Babilonia, ¿qué? Se seca. Es lo que dice el Espíritu de Profecía. Sí, porque muchos se van a dar cuenta. Mire, ¿cómo se seca la gran Babilonia? Pues los babilonios dejan de ser babilonios y matan a los líderes babilónicos. Entonces ya no hay Babilonia. ¿Se seca el Éufrates? Ajá, este es el secamiento del Éufrates. En la aplicación apocalíptica de la gran ciudad. Porque usted lee el conflicto de los siglos y usted aquí ve que se le quita el apoyo ¿a quién? A la gran Babilonia. Aunque se terminó la gracia, ellos seguían apoyando. Aunque vino el diablo y se hizo pasar como Cristo y declaró que el domingo era santo, ahí está en el conflicto de los siglos que así va a pasar, aún ellos no creyeron, aún seguían apoyando la gran Babilonia. Pero cuando se dieron cuenta que no era así, declaran: estamos perdidos. Y ellos, dice aquí, lo dice, exclaman: vosotros sois causa de vuestra, y se vuelven contra los falsos pastores. Aquellos, precisamente aquellos que más los admiraban en otros tiempos, pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Maldito pastor, le van a decir, maldito presidente, le lo van a maldecir. ¿A qué dice que lo van a maldecir? ¿O no lo dice? A veces nos dan cosas decir que así va a ser, pero así está escrito. Y la gran Babilonia se secará. ¿Quién querrá hacer Babilonia ahora si está perdida? Este es el secamiento del Éufrates. Ya no hay a nadie a quien engañar. Todos ahora saben, por todas partes hay luchas y derramamiento de qué. Ahora miren, esa fue la sexta ¿qué? A ver. ¿La sexta qué? Aquí está. Sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. El agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes de quién? Del oriente, es decir, Cristo Jesús, etc. ¿Sí? Es Jesús el rey. Jesús. ¿Sí? Entonces, para que esté preparado el camino para que venga Jesús, toda esta gente que creía en Babilonia debe dejar de creer en Babilonia. O sea, los reyes del oriente es Jesús. Sí, como relámpago que sale del oriente. Bueno, porque hay otra versión que dice que es China. No. Bueno, esas son las versiones de los jesuitas que están sacando ahorita. Recuerden que la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces hay jesuitas aquí. Bueno, puede que estemos influenciados si no estamos estudiando Biblia y Espíritu y Profecía. Recuerden una cosa, la Biblia y el Espíritu y Profecía se interpretan a sí mismos. Por ejemplo, el sellamiento, ¿de dónde sale el ángel que hace el sellamiento? Del oriente, del este, del oriente. De hecho, se une el rey del sur y el rey del norte, pero noticias del oriente nos hace. Exactamente, noticias del oriente. Del oriente viene siendo el mensaje de los tres ángeles, porque proceden de Cristo. ¿Me explico? Ahora, ¿por qué dije son interpretaciones jesuitas? Porque los jesuitas, en lugar de que la Biblia se interprete a sí misma, ellos ponen su propia interpretación para no pegarle a Roma. ¿Me explico? Por ejemplo, las 7 trompetas, como las estaban predicando hoy, literales y en el futuro, esas son interpretaciones jesuitas, porque las interpretaciones adventistas le pegan a Roma. Las primeras 4 son contra el Imperio Romano de Occidente. La quinta y la sexta son contra la Roma papal. Y la séptima es contra la Roma, la gran Babilonia. Pero si usted dice, no, las primeras 4 son contra la ecología, ay, ahora que andamos muy ecológicos, ¿verdad? Ya le quitó el golpe a Roma. Entonces, puede que alguien esté enseñando y no se dé cuenta, entonces le esté haciendo el trabajo a Roma, pero hay que hacerle el trabajo a Cristo. ¿Me explico? Entonces, aquí tenemos el sexto ángel, el secamiento, ese secamiento, ¿verdad? La gran Babilonia, bueno, se seca. Bueno, vamos rápido acá porque el tiempo se va rápido. El séptimo ángel derramó su copa, por el aire salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: ¿hecho qué? Está.
o consumado es. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasa en la séptima plaga? La gran ciudad fue dividida ¿en qué? En tres. ¿Y quién es la gran ciudad? Y las ciudades de las naciones cayeron, de las naciones que apoyaban esta gran Babilonia. Y la gran Babilonia vino en memoria de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de ¿quién? De su ira. Toda isla vio, los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera que. Hermanos, aquí viene la división, el término de quién, de la gran Babilonia. Se divide en tres. Esa unión del dragón, la bestia y el falso profeta, de básicamente las tres Babilonias en una, ¿me explico? La gran conflagración final, o la gran ciudad también llamada así, se va a desaparecer. Dios va a ser contra ella. Dice aquí que los mercaderes de la tierra, los que hacen negocios, ¿con quién hacen negocios ahora? Hermano, con la religión pagana, con la religión cristiana, con la religión papal. Los mercaderes ven esa gran Babilonia y ¿qué dicen? Lloran. Dice, porque ninguno podrá más comprar ¿qué? Sus mercaderías, mercadería de oro, de plata, ahí están todas las mercaderías, los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido. ¿De petróleo falta? Bueno, sí, falta el petróleo, alguien dijo por ahí. Sí. Ahora, hermanos, Apocalipsis 18 nos dice que cayó por hacer business, por hacer negocio. Es un asunto tremendo, hermanos, lo que Apocalipsis nos presenta. Entonces, finalmente, cuando la gran ramera, ay de la gran ciudad que estaba vestida, ¿verdad? La gran ramera cae. Entonces, usted puede ver en el capítulo 19, miren, vamos a Apocalipsis 19, que hay un gozo en el cielo por la caída de la gran Babilonia, que se divide en tres. Hay un gozo en el cielo. 19:1 dice: después de esto oí una gran voz, una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación, honra, gloria, poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Y escuchen bien: porque has juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra en su fornicación, ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. ¿Por qué hay gozo en el cielo? Porque ha caído finalmente ¿quién? La gran Babilonia, la pagana, la papal, la protestante, unida con los reyes de la tierra en negocio por las almas. David, eso es la gran Babilonia. Y miren, hermanos, entonces, ya que hay gozo en el cielo, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo ¿qué? Hermanos, ¿a dónde nos lleva el caballo blanco? A la pureza del evangelio, en el primer sello. Ya que Roma es destruida, hermanos, el evangelio se vuelve puro. Lo es. Que no hay nadie que lo pisotee, nadie que lo paganice, nadie que lo altere, nadie que lo papice. Eso es después. Eso es ya después. Entonces dice: el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, con justicia juzga y pelea, etcétera. Sus ojos estaban vestidos de una ropa teñida en sangre. Su nombre es Verbo de Dios. De su boca sale una espada aguda, en su vestidura, en su mundo tiene escrito: Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Ya Babilonia no existe. Cayó. Ahora Cristo desciende, Rey de reyes y Señor de señores. Y vio un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en el medio del cielo: venid, congregados a la gran cena de Dios. Porque, hermanos, ahí estarán los cadáveres, las carnes de los fuertes, de los caballos, sus jinetes, de reyes, de capitanes, carnes de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. ¿Por qué? Porque todos son estos los que aceptaron la marca de la bestia.
Esos son los que aceptaron la marca de la bestia. Y vi a la bestia, ahí está claro, a los reyes de la tierra, a los paganos, la bestia papal, el falso profeta, la Babilonia protestante. Aquí está la gran Babilonia. ¿Cómo? Reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo. Aquí está la batalla del Armagedón, y la bestia fue apresada, con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Esta es la batalla del Armagedón, lo final de la gran Babilonia. Tuvimos que estudiar durante todo este día qué significa el segundo ángel. Ha caído Babilonia. Recuerden, primero es, yo creo que lo apagamos, ¿verdad? Primero es Babilonia, todos los errores paganos, y cae cuando se une con los reyes de la tierra. Y la gran Babilonia final, entonces hacemos un resumen de la gran Babilonia final. La gran Babilonia, la gran ciudad se llama en la Biblia. ¿Por qué es la gran ciudad? Está compuesta de tres: del dragón, que es la Babilonia pagana, de la bestia, que es la Babilonia papal, y del falso profeta, que es la Babilonia protestante. ¿Sí? Esas tres Babilonias descritas aquí en la Biblia, ¿sí?, y en el Espíritu de Profecía, se llaman la gran ciudad, que en la séptima plaga serán eliminadas. Los reyes de la tierra, paganos, la bestia, Roma papal, Babilonia papal, y el falso profeta, hermanos, todos serán muertos. Y el Rey de reyes y Señor de señores descenderá del cielo, hermanos, para consumirlos con el resplandor, más bien, como dice ahí, con la espada que sale de la boca. Amén. Hermanos, así como fue profetizada exactamente la caída de Babilonia en Jeremías 50 y 51, así está siendo profetizada claramente la caída de la gran Babilonia final. Amén. Ahora, voy a, con la ayuda de Dios, porque algunos se preguntan, bueno, entonces cuando la hermana White dijo, Que nadie llame Babilonia. ajá, a ver, permítanme. Esta cita es bien clara, hermanos. La hermana White, remanente. La hermana White dice, la iglesia remanente no es Babilonia. Hermano, es tan claro, porque la iglesia remanente es la que denuncia Babilonia. Nunca puede ser Babilonia si está denunciando ¿qué? La Babilonia. Así, aquí está. Vamos a hacer un análisis rápido de esa cita de la hermana White. ¿Está bien? Miren, la iglesia remanente, ¿qué dice? Ah, bueno, ya entendí quién es Babilonia. Ya entendí que la iglesia remanente en el tiempo de Israel participó de los pecados de Babilonia, ¿verdad? Ya entendimos eso. Ahora vamos rápido. Acerca de los testimonios, nada es ignorado, nada es puesto a un lado. Sin embargo, debe tomarse en cuenta el tiempo y el lugar. No debe hacerse fuera de su tiempo. Cuando usted lea los testimonios, ¿qué dice que hay que hacer? No ignorarlos para nada, pero debe tomar dos cosas: tiempo y ¿qué más? Y lugar. ¿Sí? Aquí la misma hermana White nos está diciendo cómo interpretar ¿qué? Los testimonios. Lo que pasa es que los que interpretan la hermana White lo hacen fuera de tiempo y fuera de ¿qué? Fuera del lugar. Bueno, vamos rápido. Panfleto, hermano mío, si usted está enseñando que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia, ¿está qué? Bueno, ahí ven ustedes que dice iglesia adventista del séptimo día AR. ¿Ven que dice R de registrada? ¿Ven que dice iglesia adventista del séptimo día INC incorporada? No, aquí está citando una iglesia que no está unida con el Estado.
Es el tiempo. Tiene el mensaje puro. Tiene un mensaje puro. ¿Sí? Ahora es lo que les decía. Miren. My brother, aquí está en inglés. If you are teaching that the Seventh-day Adventist Church is Babylon, pero aquí tiene la R. ¿Aquí tiene la R? No, aquí no tiene la R, que es marca registrada, que es corporación. Entonces esta iglesia es muy diferente a esta. ¿Entendemos? Esta church, esta iglesia es muy diferente a esta iglesia porque esta está registrada como corporación babilónica. Por el logotipo, ¿no? Por el logotipo, incluso el logotipo está registrado. Y esta es no es de una iglesia, es de una empresa. Y también lo usaron los católicos romanos. Ahora, vamos adelante. ¿A qué se refería la hermana White cuando hablaba de la iglesia remanente? Bueno, aquí están los panfletos. Un hermano llamado Stanton denunciaba a la iglesia adventista como Babilonia en su tiempo, 1893, si no mal recuerdo. Pero déjenme ver el panfleto. Ahorita lo vamos a ver por ahí. ¿93 o 83? Ahora, ¿qué estaba pasando en ese? Es 93, si no mal recuerdo. Dice, ¿cómo es que estos panfletos que denuncian a la iglesia adventista como Babilonia fueron esparcidos por todas partes en el tiempo mismo en que la iglesia estaba recibiendo el derramamiento del Espíritu de Dios? Pregunto, hermanos, ¿hoy está recibiendo la iglesia adventista el derramamiento del Espíritu de Dios? La iglesia adventista. Sí, la corporación. No. Hermanos, si lo estuviera, no estuviera metido en un movimiento ecuménico. No. Ni Entonces, siquiera estuviera registrada. se está hablando que después de 1888, muchos adventistas, no los líderes, pero sí varias gentes, hermanos, estaban recibiendo el mensaje de justificación por la fe. Y estaban recibiendo el derramamiento del Espíritu Santo. Estaban en un tiempo de refrigerio. Las almas se convertían, los corazones duros se quebrantaban. ¿Dónde lo vemos eso? Esta es la iglesia que no es Babilonia. Cuando las almas se convierten. Cuando las almas, los corazones duros, ¿qué? Se quebrantan. Cuando el pueblo recibe el Espíritu Santo, que ha de recibir la lluvia tardía y la gloria que debe iluminar toda la tierra. Entonces, miren las características. Si usted se está convirtiendo, si su corazón se quebranta, si usted recibe el Espíritu Santo para dar el fuerte pregón o la lluvia tardía denuncia a Babilonia. Entonces, este pueblo no puede ser, ¿qué, hermanos? Babilonia. ¿Me explico? Correcto. No lo puede ser. Ahora, la hermana White dice lo siguiente. En este mismo panfleto, en el mundo existe solamente una iglesia que está actualmente, ¿en dónde? En la brecha. ¿Qué es la brecha? Hermanos, la brecha es lo que el papado ha hecho al sábado. Entonces, están denunciando lo que el papado ha hecho, reparando el muro, reedificando las ruinas. Esta iglesia no es ecuménica. Los que proclaman que la ley de Dios está en vigencia, la iglesia leal a Jehová debe sostener un conflicto no común. Es el único pueblo que está cumpliendo la descripción que se da de ¿qué? Del remanente que guarda los mandamientos de Dios, tiene la fe de Jesús. No hemos de pensar que los escogidos de Dios, ¿quiénes? Aquí lo dice muy claro, que están tratando de andar ¿dónde? En la luz constituyen Babilonia. Creo que esto es bien claro. Hermano, a ver, vamos a ver. Ellos nos dicen que nosotros somos los anticristos, los babilónicos, los disidentes, pero aquí andamos tratando de andar en la luz. ¿Somos Babilonia? No. Pero si allá no intentan andar en la luz, están siguiendo los pasos de Babilonia y se convierten en una de las hermanas de la caída Babilonia de 1844. Las iglesias caídas son Babilonia. Babilonia ha estado fermentando doctrinas venenosas, el vino del error. Este vino del error se compone de falsas doctrinas. Y aquí vamos a hacer una cosa, hermanos. Los grupos de sostén propio historicistas están tratando de andar en la luz. Amén.
La organización ha aceptado doctrinas falsas como el ecumenismo, como la Inmaculada Concepción, el pecado original de Roma, que no se puede guardar la ley de Dios, que no se puede vindicar guardando la ley de Dios a Dios. Son cosas. Quisiera que todos los que pretenden creer la verdad presente, luego dice aquí, reparando la brecha abierta por el hombre de pecado bajo la dirección de Satanás. Ah, cosa muy interesante. La iglesia que no es Babilonia repara la brecha abierta por el hombre de pecado, denuncia al papado y dice que el papado está bajo la dirección de Satanás. ¿Quién es entonces esa iglesia remanente? ¿Quién es? Es esta. Porque allá dice, no hables del papa, no hables de la bestia. Entonces, si alguien te dice, no hables del representante de Satanás, el Satanás es el director de Babilonia, entonces, ¿a quién están defendiendo? Están defendiendo a Babilonia, ¿me explico? Están defendiendo a Babilonia. Vamos a hacer entonces rápido un resumen. Entendemos lo siguiente. Cuando se levanta alguien entre nosotros o fuera que sienta la preocupación de proclamar un mensaje que declara que el pueblo de Dios se cuenta con Babilonia, asevera que el fuerte pregón es un llamado a salir de ella, podéis saber que no proclama el mensaje de la verdad, no lo recibáis ni le digáis que bienvenido. A ver, si alguien está proclamando un mensaje que declara que el pueblo de Dios se cuenta con Babilonia, bueno, ¿quién es ese pueblo de Dios? Es el que está recibiendo el derramamiento, es el que tiene refrigerio, es el que sus corazones se convierten, los duros se quebrantan, está reedificando las ruinas que el papado ha pisoteado, está vindicando la ley de Dios. Es un pueblo que pretende creer que la verdad presente, es un pueblo que denuncia al hombre de pecado bajo la dirección de Satanás. ¿Quién es ese pueblo, hermanos? Hoy es un pueblo que está cumpliendo con la descripción que se da del remanente. ¿Quién es este pueblo? Este pueblo no es Babilonia, amén. Y nunca podrá ser Babilonia este pueblo. Lamentablemente, y digo lamentablemente porque así es, este pueblo no es la iglesia adventista del séptimo día organizada AR. No lo es. Ellos están diciendo, permítame tantito, ellos están diciendo, bueno, nosotros no podemos vindicar la ley de Dios. ¿Saben qué es lo que están diciendo ellos? Ellos están diciendo, Dios no te necesita a ti que guarde los mandamientos para que el mundo, el universo entero y el Satanás sepa que Él es Dios. Él no te necesita que tú guardes los 10 mandamientos. Esa es la doctrina que hoy están predicando. Ellos están predicando doctrina babilónica. Nosotros estamos diciendo, Dios te necesita a ti para que si por la gracia de Cristo en tu vida guardas los mandamientos, tú le das la razón de que la ley de Dios se puede guardar en ti. Amén. Claro, por testimonio. Luego dice acá, reparando la brecha abierta por el hombre de pecado, es decir, denunciando al hombre de pecado por pisotear el sábado bajo la dirección de Satanás. ¿Quién está haciendo esto? ¿La organización? No, al contrario, van y le dan medallitas al hombre de pecado. Aquí te damos una medallita por la libertad religiosa por pisotear el sábado. Entonces, disculpen ahorita, hermano mío, he sabido que usted pretende que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia y que todos los que quieran ser salvos deben salir de ella. Usted no es el único hombre a quien el diablo ha engañado con este asunto. ¡Wow! La gente dice, todos están malos de sostén propio. No, porque la iglesia adventista del séptimo día, la iglesia fiel es esta. Está denunciando al papado, al hombre de pecado bajo la dirección de Satanás. Y Ted Wilson es un miedoso y todos los demás porque está yendo a Roma a darle la mano al hombre de pecado, al representante del diablo en la tierra. Ellos no pueden ser ¿qué? La iglesia remanente, porque ya se han unido ¿con quién? Con el representante de la Babilonia, el papado. Entonces, esta iglesia adventista del séptimo día, que no es Babilonia, hermanos, cumple los requisitos bíblicos del remanente. Y allí, hermanos, por la gracia de Cristo, no porque tengamos mérito alguno, ahí nos ubicamos nosotros. Amén. No para glorificación propia, sino para vindicación del carácter de Dios. Para vindicación. Ahora, si usted quiere saber la literatura de ese tiempo, yo me puse a investigar la literatura de ese tiempo, 1893, porque es cuando se proclamó el mensaje que el hermano Juan decía que la iglesia adventista no es Babilonia. Bueno, si usted quiere saber lo que se enseñaba en esos tiempos,
Por ejemplo, la conferencia general, ¿de qué hablaba? Se daban instrucciones. El hermano Haskell hablaba del estudio de la Biblia. Longwood hablaba de estudiar los testimonios. El hermano hablaba de reconocer de que somos de Cristo por redención y por propiedad. Haskell hablaba de la misión. Kellogg hablaba de la obra médico-misionera. Hermano, ¿quién está hablando de esto? Esta es la iglesia que no es Babilonia. Amén. ¿Quién está hablando de los testimonios? ¿Quién está hablando de la pureza de la palabra de Dios, de la obra médico-misionera? ¿Quién? Ellos se han unido, los hospitales, con los católicos. Se han unido con Walt Disney. Sí, Sí, se han unido con Walt Disney. Ellos no pueden decir que nosotros somos los anticristos y que ellos son la iglesia remanente. Es todo lo contrario. Ellos han bebido del vino de Babilonia. Hermano, le quería decir un punto. Perdón, En hermano, una adelante. diapositiva anterior Sí. decía que no se les dijera bienvenidos. Ajá. Esas mismas palabras yo las escuché de los labios del pastor que está ahorita en Bolaños, Ah, en la sí. central. Él mismo sale en un video diciendo eso, que Sí. a nosotros no nos digan bienvenidos los hermanos de la AER. O sea, está volteando las cosas al revés. Ahí está la ventaja de haber estudiado este día quién es Babilonia, qué compone Babilonia, qué la hace caer, la pagana, la papal y la protestante. Ahora, ¿a qué voy, hermanos? En 1957, la Iglesia Adventista Organizada hace un acuerdo con la Babilonia protestante. Veanlo, el libro se llama Preguntas sobre Doctrina. Hacen la paz con Babilonia. ¿Cómo hoy están diciendo que no son Babilonia? Porque no entienden, ellos están pensando en la Babilonia papal. Nosotros estamos pensando, sí, en la Babilonia protestante que bebe el vino de la Babilonia papal y la Babilonia pagana. Ellos hicieron ese acuerdo, hermanos. Si no tenemos memoria profética, no va a hacer nada para nosotros. Pero si tenemos memoria profética, vamos a decir, en 1957 se hizo acuerdo con la Babilonia protestante, que es lo mismo que la Babilonia pagana y la Babilonia romana. ¿Se hizo? 1957, perdón. ¿Sí? ¿Qué se cambió? Se cambió justificación por la fe. Se cambió la naturaleza del hombre. Se cambió la naturaleza de Cristo. Se cambió la expiación. Obviamente se cambió el santuario. Obviamente atacó el espíritu de profecía. Obviamente se atacó la prosalud. Obviamente se atacó quién es Babilonia. Y bueno, eso ya más después en San Antonio. Por cierto, San Antonio. Entonces, en 1957, recuerden, se hacen acuerdos doctrinales con la Babilonia protestante y caminan juntos con la Babilonia protestante. En 1991, la Babilonia papal manda a su representante a la conferencia general y ora el representante de la Babilonia papal por esta conferencia general que ya había hecho un acuerdo con la Babilonia protestante. Estamos hablando con términos proféticos para entender bien, hermanos. Entonces, cuando dicen la iglesia adventista no es Babilonia, se está refiriendo a quién? A esta. A los que señalan al papado, a los que dicen que el papado está bajo la dirección de Satanás y no son pastorcitos ecuménicos miedosos, son hermanos fieles que dicen la ley de Dios está siendo pisoteada. ¿Sí? No son ancianitos de iglesia que como Belsasar les tiemblan las manos y las piernas. No, hermanos, son hombres con voluntad de acero. Son hombres con una decisión firme, que saben en quién han creído y que saben que les espera su recompensa. Esta es la iglesia que no es Babilonia y nunca será. La organizada está bebiendo del vino de Babilonia ecuménico, reuniones ecuménicas cada año. Localmente los pastores pueden ir a reuniones ecuménicas, beber de ese vino. Acaba de haber una matanza, tristemente, me duele, porque pues ningún ser humano debe morir, a menos que Dios le quite la vida.
pero hubo una matanza de judíos, ustedes saben eso. Y en esa matanza de judíos, pues allí llegaron ya gente de todas las religiones. Estados Unidos está haciendo la olla ecuménica. Ahora, si ustedes se van, acaba de ver un fuego en una ciudad grande, desapareció. En California, más de 1000 desaparecidos, 200 muertos, todos quemados. Obviamente los otros están desaparecidos, pues no los han encontrado, están fulminados. Entonces, acaban de tener una reunión interfaith, se dice en inglés, de todas las religiones. Vengan, vamos a orar porque, bueno, se murió mucha gente. La Universidad de Andrews, lean, acaba de tener también una reunión interfaith, una meeting of prayer, una reunión de oración interfaith de todas las religiones. ¿Cómo que eso no se le llama vino de Babilonia? Claro que es vino de Babilonia, pero la gente tiene miedo porque no entiende Babilonia pagana, Babilonia papal y Babilonia protestante. Y ahora tenemos una Babilonia, ¿qué? Con el nombre de adventista. ¿Sí? Sí. Eso es. Babilonia es confusión, Babilonia es vino de Roma, ecumenismo, paganismo. Pero la iglesia adventista del séptimo día, pura, remanente, que está batallando contra todas esas Babilonias, esa es la verdadera, la fiel, la que nunca será Babilonia. Amén. Eso es. Muchos están retirando su apoyo a la organización, y gracias a Dios por eso. Son gente que está saliendo de ese vino disfrazado de adventismo, pero es vino babilónico, llamado ecumenismo. Y muchos están haciendo de sostén propio, hermanos. Con la ayuda de Dios, el sábado que viene, si Dios me da vida, estaré en un lugar aquí en el centro del país, bautizando a un hermano. Este hermano evangélico se metió al canal del hermano Pedro Ortega y empezó a seguir todos los mensajes, y solito se doctrinó. Se doctrinó. Y que la gloria sea para Dios, ¿verdad, hermano Pedro? Sí. Somos solo instrumentos. Ese es el propósito del video. Es el propósito. Sí. Y entonces dijo, pues yo me quiero bautizar con ustedes. Vivo en Estados Unidos, ya me voy, dice, pero antes de irme, me quiero bautizar con ustedes. Hay gente de varios lugares, hermanos. ¿Saben por qué? Porque no es nuestro mensaje. Si fuera nuestro mensaje, serían doctrinas de hombres incapaces de soportarlas con algún escrito que alguien de nosotros escribiera. Hermano, pero es que está escrito que será más fácil sensibilizar los corazones de un mormón, de un testigo de Jehová, que de un adventista, hermano. Exacto. Algunos testigos de Jehová fueron al Congreso, ¿verdad? Los que fueron al Congreso de Pachuca, fueron unas personas testigos de Jehová, tenían 20 años como testigos de Jehová, fueron también católicos, fueron evangélicos. Es más fácil los que no han sido dañados por el vino de Babilonia, disfrazado de adventismo. No entienden, les quedan muchas dudas y son muy inestables emocionalmente y no toman decisiones. Y siguen estando y bebiendo el vino de Babilonia. Exactamente. Entonces, en ese tiempo, hermanos, gracias, el vino de su fornicación. Miren, por ejemplo, aquí tengo una revista. Esta revista, si ustedes la pueden ver, esta revista es la revista, bueno, están los documentos, es BD, no me acuerdo qué revista es, de 1911, pero dice el vino de su fornicación, por la cual ella y otros estaban borrachos, denota las falsas doctrinas humanas enseñadas y enforzadas. Nota 3. El vino de su fornicación denota la doctrina de la Iglesia Católica Romana concerniente a la unión de la Iglesia y el Estado. Porque cuando una esposa deja a su esposo
para vivir con otro hombre, ella por lo tanto llega a ser culpable de fornicación. Así que cuando la Iglesia Católica Romana llegó a este estado, llegó a ser una iglesia del estado, por lo tanto llegó a ser culpable de adulterio espiritual, dejando a su esposo Cristo, Jeremías 31-32, y unida a ella misma con el poder pagano secular, Roma. La doctrina, esta doctrina de unión de iglesia y el estado, vino de su fornicación, ha llegado a ser casi universal, porque todas las naciones han bebido de este vino, aceptando y enseñando la unión de iglesia y estado. ¡Qué tremendo! Esta era la doctrina pura adventista del séptimo día, hermanos. Entonces, si usted tiene a la R unida con el estado, ¿qué es? ¿Está bebiendo del vino de quién? De Babilonia, de acuerdo a la misma doctrina adventista pura de antes. Y aún los grupos, no, hermano, que se han registrado, los grupos de sostén. Aún grupos, exactamente, aún grupos de sostén propio que se registran como asociación civil, como corporación en Estados Unidos. Hermanos, ¿se unen al Estado, al gobierno? Es el vino de Babilonia, son sostén propio borrachos babilónicos. Hermano, los de sostén, los del Evangelio Eterno. Sí. Estábamos viendo hace un momento, está Villarreal ahorita allá en Chimalhuacán, allá en Zahualcoyo. Sí. Entonces, pero viendo su forma de actuar, es la misma estampa de la organización, el mismo sistema. Sí, Villarreal no tiene doctrina. Y tiene manera de pastorcito R, ¿verdad? Pero doctrina no tiene. Y no lo digo yo. Los ancianos de la iglesia de Tuxtla Gutiérrez, que salieron con él, mismo me lo dijeron. Doctrina no tiene. Ahora, ¿qué sí tiene? Tiene vino de Babilonia, tiene futurismo. Y defiende la corporación del Evangelio Eterno. Construir un templo y hacer otra vez. Sé que están construyendo un templo. Ya lo terminaron. Y ya lo terminaron y todo eso. ¿Qué es eso? Vino de Babilonia. ¿En qué sentido? Pronto, tarde o temprano, pues van a caer. Los tendrán que registrar. Van a regularizar. ¿Cómo? Los tienen que entrar con el Estado, porque para eso es el censo. Claro. Y lo tendrán que regularizar o tirarlo o venderlo. O sea, las personas que ahorita están haciendo templos es porque no les interesa ir a buscar a los perdidos. Quieren seguir con lo mismo. Y dejan de ser de sostén propio. Sostén propio dice, vaya y vive un sábado con aquel que no lo ha vivido. Vaya a buscar al perdido. Dice, dejen de estar sentados sábado tras sábado en su misma iglesia. Salgan de su iglesia donde se reúnen. Vayan a buscar. Esas citas las tengo, ¿verdad? Pero cuando una iglesia, un grupo de sostén propio se cansa de hacer la misión, se empieza a enfriar. Por eso es necesario salir a trabajar. La sierva del Señor dice, todo el que nace en el reino de Dios nace como un ¿qué? Como un misionero. Todo. Entonces, repito, hay muchos grupos de sostén propio que están viviendo ¿de qué? Del vino de Babilonia. ¿En qué sentido? Unión, iglesia, estado. Vino de Babilonia. ¿En qué sentido? Jerarquización. A mí me llaman yo soy el mero. Yo estudié en escuela de teología. En ese sentido, piden que la gente se humille ante ellos. Sí. Como obispos de Roma. Luego, en su método de interpretación, a claras y a leguas, jesuitismo puro, futurismo. Debemos ser claros. Jehová le dijo a Jeremías, habla contra Babilonia. Amén. Habla. ¿Y qué le hicieron a Jeremías por hablar contra Babilonia? Y por hablar de la apostasía. ¿Dónde lo pusieron? ¿Dónde lo echaron? Y escribió el libro de Lamentaciones. ¿Jeremías? Sí. Él escribió el libro de las Lamentaciones. Porque vio a su ciudad desolada. Entonces, dice la sierva del Señor aquí, corremos el peligro de llegar a ser una hermana de la caída Babilonia.
¿Quién es esta caída a Babilonia? ¿Cuál? ¿La pagana? ¿La papal o la protestante? La protestante. Claro. Y nuestras iglesias, y permitir que nuestras iglesias se ¿qué? Se corrompan. Se llena de todo espíritu inmundo. De todo espíritu inmundo, alberga toda ave inmunda y aborrecible. Podemos ver claramente nuestra situación y no proceder en forma decidida a curar los males existentes. Entonces la hermana White dice, la iglesia adventista no es Babilonia. ¿Quién? La que está dando el mensaje correcto contra Babilonia. No le da miedo hablar contra el rey de Babilonia. Pero también dice, pero se corre el peligro de que lleguemos a ser una hermana de la caída a Babilonia. Que es lo que está sucediendo con muchos. Es decir, bautista, metodista, presbiteriano, adventista, ecuménico, caída Babilonia. Ahí está. Ahora miren, aquí voy a terminar con esto. Doctrinas originales, posiciones adventistas de la organización de 1883 son con la que nosotros seguimos, y estas son de la nueva organización. Esta es estas son las doctrinas de Babilonia que se han aceptado en la organización hoy. Por ejemplo, nosotros creemos que pecado es transgresión de ¿qué? Ellos ya han creído en pecado original, nacemos en pecado. Salvación del pecado, ellos son salvación en pecado. Peca, sigue pecando y Cristo viene por ti. Hay victoria sobre el pecado, amén. Creemos esto. Aquí dice, no hay victoria sobre el pecado. Ya Cristo te declaró justo y aunque tú sigas pecando, ya eres justo. Eso se llama justificación forense para ellos. Se puede vindicar la ley de Dios, es decir, si tú lo guardas por la gracia de Cristo, por la justicia de Cristo, tú le das la razón a Dios de que la ley se puede guardar. Ellos dicen, no, Dios no te necesita para que tú le des la razón. Salvación en Cristo. ¿Salvación en dónde? Unión en Cristo. Vivir por su palabra. Aquí ellos, no te preocupes de tu vida espiritual, nosotros te vamos a dar 40 madrugadas, 40 tardeadas, lo que tú quieras. No a la alianza evangélica, no a los puntos comunes de doctrina. Esto dijo la hermana White. Ellos, acuerdos con la alianza evangélica, sin puntos de doctrina. Ecumenismo, no a la unión iglesia-estado, sí a la unión iglesia-estado. Si hay santuario literal en el cielo, ellos dicen, no hay santuario literal. El sábado es el sello de Dios. Ellos están diciendo, ahora el sábado no es el sello de quién. ¿Qué están diciendo que es el sello de Dios ahora? Ellos. El Espíritu Santo. ¿Saben ustedes eso? Sí. ¿Qué están diciendo? Bueno, es que la Biblia dice que el sábado es el sello de Dios, el Espíritu Santo es el sello. Bueno, eso creo que está grabado ya ese tema, ¿verdad, hermano? El hermano Pedro les puede decir cómo se llama ese tema. En su Face por lo menos sé que está. Pero es que el Espíritu Santo te sella, te hace apto para ir a Jesús. Ajá. Y una vez estando Jesús en la sangre de Cristo te hace apto para ir al Padre. Sí, o sea, los dos no se contraponen. No. El Espíritu Santo pone en nosotros la vida de Cristo. Y una vez teniendo la vida de Cristo vamos a aceptar el sello de Dios, que es el sábado. ¿Y por qué el sábado es el sello de Dios? Porque dice quién es su creador y qué tanto abarca. El cielo y la tierra. Cielo, la tierra, autor. El mar. Exactamente, todo lo que abarca. Entonces, el sábado es el sello de Dios. Así es. Es la ley de Dios. Y el Espíritu Santo sella nuestra vida espiritual. Es correcto. Entonces, tenemos que entender esas dos cosas. El Espíritu Santo nos sella para aceptar a Cristo. ¿Sí? Y el sábado es el sello de Dios en la ley de Dios que vamos a aceptar cuando el Espíritu Santo nos haya sellado a nosotros. Bien, la naturaleza humana de Cristo inmaculada, al concepto católico romano, nosotros no a la doctrina de la inmaculada concepción. El 666 es el número de la bestia, sigo diciendo, ellos dicen, no, ya no es el número de la bestia, puede ser cualquier bestia, dice, incluso un hermano, incluso tú puedes ser el 666 de un hermano. Sí, tú puedes tener el 666. Sí a la reforma por salud, ellos dicen, no hermano, esto no es importancia, la importancia para la salvación. Sí a la reforma del vestido, ellos, no tanto la reforma del vestido. No a Edimburgo 1910, la primera reunión ecuménica, ellos mandaron en 2010 un representante a Edimburgo, después de 100 años. No al fe y orden, la parte ecuménica del Concilio Mundial, ellos sí están en la parte teológica del Concilio Mundial.
Purificación por los pecados del pueblo, nosotros creemos esto. Ellos dicen, no, ya la purificación del santuario es por la actitud del cuerno pequeño, ya no por los pecados del pueblo. No el manual de iglesia, sí el manual de iglesia. No lista de creencias, no credos, sí lista de creencias, credos. Nosotros no usamos programación lingüística, ellos usan mucho la programación lingüística, que es el espiritismo. No a la promoción del domingo, nueva versión internacional, ellos cómo usan la nueva versión internacional. Por la gracia de Cristo tratamos de cumplir con los requisitos del remanente, hermanos. Ellos ya no están cumpliendo con los requisitos del remanente al unirse con Babilonia. No figuras católicas, ellos usan mucho eso, usan el lenguaje católico también. Nosotros todos, hermanos, ellos son jerárquicos. El último mensaje de advertencia, ellos lo han cambiado por servicio, ¿qué? Comunitario, servicio humanístico, hermanos. El humanismo ha sustituido al cristianismo. Escucha una cosa. Allá se está enseñando a la gente de que si hay un enfermo, tú vayas y con el enfermo, ¿verdad? Que le limpie su casa, le pinte su casa y todo eso. Eso se llama humanismo. Pero eso no sustituye una vida de victoria personal sobre el pecado. ¿Entendemos? El evangelio puro y claro es el poder de Cristo en el ser humano, en el hombre, para vencer el pecado. Por la gracia y por la justicia de Cristo. El humanismo dice, no, tú pórtate bien externamente, píntale aquí la casa del hermano Amancio, párele a todo, entonces no importa si en tu corazón hay o no hay cambio. Ser salvo por las obras. Exactamente. Entonces, el énfasis ahorita es allá, servicio comunitario. Eso lo hacen los de Pare de Sufrir. No, sí, y siguen sufriendo, aunque lo hagan. Lo hacen los mormones. Lo hacen los mormones. Los mormones están muy dispuestos ahí. Hermano, eso es una sustitución del poder del evangelio. ¿Sí? Abra sigue los planes de la ONU, sostén propio sigue con la obra médico-misionera, sostén propio expone al hombre de pecado, da la bienvenida al hombre de pecado, representante. Nosotros hablamos de una educación en el hogar, ellos hablan de educación con acreditación del mundo. La iglesia es cualquier individuo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. La iglesia es una estructura corporativa hecha por leyes de hombres. La iglesia remanente es perseguida, ellos ahora persiguen, dan el mensaje contra la bestia, el papado, otorgan una medalla a la bestia, el papado. Tenemos una teología bíblica, ellos tienen una teología evangélica no centrada en la gran ¿qué? Controversia, si no hubieran hecho acuerdos con la Babilonia y con el papado. Predican el mensaje final de Dios sin compromisos con el Estado. A los que dan el mensaje les mandan ¿qué? El poder del Estado. Vean que son dos iglesias. Son dos iglesias muy distintas. Aquí lo que tenemos es paganismo disfrazado con adventismo, es lo que les quería decir. Es el paganismo de Babilonia, el paganismo papal, el paganismo protestante, ahora disfrazado de adventismo. Hermanos, que Dios nos ayude, que sigamos fieles. Y aquí entran, repito, varios grupos también de sostén propio, ¿sí? Unidos con el Estado, y hemos visto reiteradamente en publicaciones, primero en la Biblia, después en Espíritu y Profecía, y publicaciones en revistas adventistas, que unirse con el Estado es vino de Babilonia. Ahí está, así se predicaba antes. Hermanos, que Dios nos bendiga. Sé que el sábado ha terminado, pero no sé si hay algún comentario final, hermanos. ¿Cantamos un himno entonces? Vamos a cantar, ¿qué himno de aquí? Vamos a cantar el 332 porque no traigo la lista de los nombres. Con sin igual amor Cristo me ama. Amén. Amén. Nos ama tanto que nos dijo un mensaje final. Salte ahí, pueblo mío. Sin igual amor Cristo me ama, su dulce paz en mi alma derrama, y por salvarme su vida dio, ya pertenezco a él, ya
pertenezco a Cristo, cuán pura es su amistad, por las edades durará y por la eternidad.